bienvenido Muchas a, gracias. a esta conversación dentro del marco de lo que es las conversaciones significativas que buscamos tener en Dargeinoa. Este es un espacio donde buscamos conocer a personas que tengan una historia para contar, ideas, reflexiones que aportar, y creo que en tu caso puede ser algo muy, muy fuerte. Voy a contar un poquito simplemente por qué te invité, por qué te llamé para esto y obviamente gracias por tu tiempo. Yo estoy en Chile hace unos 3 años y cuando llegué, lo que me pasaba era que iba conversando con diferentes personas de la comunidad, de las diferentes comunidades en verdad, y me mencionaban a un tal Marcelo. Decían, yo preguntaba, ¿y cómo es que te acercaste al judaísmo? No, Marcelo Gurovich. Bueno, ¿quién es Marcelo Gurovich? Decía yo. No lo conoces, está en Israel, se fue y salía. Bueno, y así hablaba con uno, con otro, en diferentes ámbitos, diferentes tipos de personas, y era una incógnita. ¿Quién será este Ram Marcelo? ¿Quién será? Y tuve el placer de conocerte hasta que pude identificar nombre con cara en tus visitas a Chile. Y la verdad es que es el convencimiento, el amor, el cariño con el cual me hablaron de vos, es muy, muy fuerte. Hubo gente que me dijo, la verdad, lo que más me arrepiento es no haberle hecho una fiesta más grande de despedida, cuando se fue, porque le debo toda mi teyuá, todo mi camino al judaísmo a Marcelo Gurovich. Así que, bueno, primero que nada, un placer estar acá con vos. Y me encantaría conocer un poco, que nos cuentes, que cuentes a la gente que va a escuchar esto, cómo, cómo llegaste a ese rol, cómo llegaste a ese lugar. Bueno, primero, agradecer la entrevista. Yo no estoy muy acostumbrado a ser entrevistado. La verdad que nuestra vida familiar con mi señora en todo este tema de Kiru, eh, interesantemente ha sido bien como de bajo perfil en ese sentido. Pero ya que me invitaste y hoy día yo viviendo fuera de Chile, quizá hace sentido un poco contar la historia y si a alguien le inspira o a alguien le ayuda, entonces Baruch Hashem va a valer la pena. A ver, yo creo que yo siempre fui alguien que buscaba algo más allá de la obviedad, algo más allá de lo que era una vida rutinaria. Eh, Tengo grabado que el primer momento de trascendencia en mi vida debe haber sido cuando tenía unos 14 o 15 años, en que de repente se me empezó a cruzar por la cabeza la idea de que después de la muerte, eh, la existencia misma ya no tenía sentido. Si uno desaparecía, entonces, ¿qué era real y qué no era real? Y, y esa idea empezó como a madurar adentro de mi mente de decir, nada tiene sentido. Qué fuerte. Desde ese momento y hasta los 26, 27 años, yo siempre digo que yo he vivido 2 encarnaciones en una sola vida. De hecho, me recuerdo que después de haber hecho Chubá, una vez me encontré con una compañera de curso caminando y esta chica me dijo, wow, me dijo, la última persona que se me hubiera ocurrido en el mundo que iba a hacer Chubá eras tú. Le dije, mira, no sé si esa es una ofensa o en realidad me estás alabando, pero lo voy a tomar como lo segundo. Pero efectivamente yo llevaba una vida total y absolutamente alejada de todo. Si bien mi familia era una familia tradicionalista, donde a partir de Bar Mitzvah se celebraba, entre comillas, Shabbat, mis padres siempre fueron muy sionistas y muy cercanos a la cultura judía
y también se celebraban algunos Hagim. En lo personal, yo llevaba una vida realmente muy vacía, una vida muy dedicada al carrete, a la tontera. Si bien siempre creo que fui una persona más bien seria, no tenía ninguna aproximación hacia nada que fuera espiritual, la verdad. Wow. A los 27 años, estoy caminando un día por la calle y recuerdo que se me vino un gran signo de interrogación en mi mente y sentí que ninguna de las áreas de mi vida estaba cumpliendo algún rol relevante, nada tenía mucho sentido, si bien yo era una persona exitosa, exitosa desde el punto de vista laboral, exitosa desde el punto de vista social. Perdón, te interrumpo un segundo. ¿A qué estudiaste? ¿A qué te Yo dedicabas en ese estudié, yo momento? estudié, estudié ingeniería comercial en la Católica, fui un tipo exitoso y luego entré a trabajar luego a la empresa familiar, me hice cargo de la empresa familiar y la verdad que a los 27 años tenía responsabilidades importantes y llevaba una vida exitosa, tenía un gran grupo de amigos socialmente, etcétera, etcétera. Eh, y entonces iba caminando por la calle y me vino esta como una mini crisis y a partir de ese momento entré en un periodo largo y muy difícil de mi vida donde entré a tener crisis de pánico. Wow. Eh, yo pesaba, no sé, 78, 80 kilos, llegué a pesar 65, Wow. tuve algunos episodios de crisis de pánico muy, muy serios. Me recuerdo uno en el Estadio Nacional de Fútbol, cuando jugaba Chile y Brasil por una eliminatoria con 70.000 personas en el estadio, casi me enloquecí. La pasé muy mal, muy, muy, Tremendo. muy mal, muy, muy mal. Pero hoy día, mirado en forma retroactiva, la verdad que le agradezco infinitamente a Shen por este periodo. Infinitamente creo que fue el periodo más importante de mi vida, porque lo que ocurrió es que esa crisis total, tremenda, la percepción una y otra vez de sentir que uno se muere, me llevó al final a buscar desesperadamente ayuda y conocí a un psiquiatra que fue el comienzo de mi proceso en realidad de conexión espiritual. Wow. El doctor Marconi, un viejito que debe haber tenido ahí, no sé, 75 años, y ¿Con me alguna recuerdo, conexión al judaísmo? Perdón. te voy a explicar cómo fue la conexión. Y entonces, en ese minuto, me senté con el doctor Marconi y el doctor me preguntó que a qué venía, etcétera. Entonces, lo primero que le dije, doctor, yo no siento. ¿Cómo no siente? Me dice. Wow. Le dije, doctor, le dije, la verdad es que todo pasa por mí en la cabeza, pero no, nada es directo del corazón, totalmente disociada las emociones con la mente. Y muy interesantemente, yo estaba en medio de la crisis de pánico, por eso había llegado hasta donde él. Entonces, este doctor Marconi me enseñó técnicas de relajación, que fueron muy útiles, muy importantes en el proceso de sanación, pero rápidamente yo conecté con la meditación. A través de eso me conecté muy rápido con el tema de la meditación. Y ese fue un comienzo de este proceso de búsqueda. En esa etapa yo estaba viviendo solo y por lo tanto me consumía, no sé, 3 libros a la semana, me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana estudiando libros de mística, nada de judaísmo, pero todo tipo de libros de mística, empecé a hacer todo tipo de cosas, reiki, sanación con las manos, una cantidad impresionante de cosas, meditaba todos los días muchísimo. Y entonces eso me llevó a tener una serie de experiencias espirituales y conectarme con cosas que fueron muy profundas y que marcaron mi vida. Mientras estaba en toda esta cosa, y resumo, conocí a mi señora. Cuando conocí a mi señora, ella también estaba en su propio proceso de búsqueda. Y eh, cuando decidimos estar juntos, entramos al centro de Kabbalah, que en esa época se había formado en Chile. Eh, Formamos parte del grupo fundador de ese centro de Kabbalah, que nos hacía mucho sentido a nosotros en términos de tratar de conectar esta La cosa identidad. espiritual con algo judío. Estando ahí no estuvimos mucho tiempo, si bien es cierto que incluso pasamos un Rosh Hashanah en Nueva York, en el centro de Kabbalah, y Ah, wow. nos dimos cuenta de que eso no era Emet, y por lo tanto nos alejamos de eso. Por ocasión, después de eso hizo una crisis muy grande, y nos alejamos. Y ahí en esa época decidimos casarnos y conocimos a Rav Shaket. Muy bien. Eh, Un segundo, aclaro simplemente. Que no era Emet significa que no era verdad.
No, estaba lleno de cosas ahí que después, claro, con la experiencia y los años nos dimos cuenta de que había una cantidad impresionante de cosas ahí que eran realmente tumá y que eran cosas que en Digo, definitiva nada tenían que ver con el judaísmo mm, y por lo tanto nos protegió a Hashem y salimos de ahí, que eso no es el bueno, camino, no es el camino que uno realmente tiene que seguir. bien, perfecto. Conocimos a Rav Shaked, nos casamos ahí y empezamos entonces una vida Torah Mitzvot. La verdad que muy rápidamente nos hicimos Shomer Shabbat, nos hicimos Kasher, porque ya llevábamos un proceso espiritual de muchos años y haciendo una cantidad enorme de cosas, así que rápidamente entramos en ese camino. Así que hasta ahí te diría yo que es como la historia de cómo llegué. El Rav Jaquet es, para aclarar para la gente que lo va a escuchar, Rav Jaquet es un rabino que estuvo muchos años en Chile. En ese momento estaba en Santiago, estaba en En Las Providencia. Hortensias estábamos en Providencia, él tenía su comunidad allá, estaba esa comunidad y muy cerquita ahí también había lo que se llamaba el Colel, que eran las dos comunidades que estaban en Providencia. Ortodoxas. Y sí, sí, eran dos comunidades ortodoxas, en una época muy incipiente de la vida de Torá en Chile, casi no había kashrut, bueno, costaba formar minyan, un minyan en Mijá, Seudat Shlishi, todo eso eran batallas. Un hito. En esa época partimos, sí, sí. Muy bien, ya fe. Ya fe. Entonces, digamos que ese es el camino hacia llegar al Yahadut, al judaísmo. Y, Sí, y en términos de estudio, de conexión espiritual, no sé si decía estudio en realidad, puede ser tefilá, ¿cuál, cuál era la beta que habías, con el cual conectaste al judaísmo? Entiendo que la figura del Rosh Hashanah debe haber sido una figura importante, pero ¿en qué sentido? a ver, para mí yo te diría que yo ya había tenido muchas experiencias espirituales y había conectado con esas búsquedas y esas revelaciones que fueron muy significativas. Entonces, cuando yo entré al mundo de la Torá, simplemente fue reconocer en casa lo que yo de una u otra manera había estado experimentando fuera de casa. Claro. Ahora, siempre fue sorprendente para mí con el paso de los años ir descubriendo poco a poco que todas aquellas cosas que yo había estudiado, que me habían marcado y que habían empezado a despertar adentro de mí, todo estaba en el judaísmo. Entonces, eso fue algo muy potente. Yo te diría que, y esto siempre ha sido así, hasta el día de hoy ha sido así, yo tengo una conexión muy particular, especial con todo lo que tiene que ver con los libros, y Hashem ha tenido mucho gesed conmigo. Entonces, en cada etapa de mi vida en donde yo he ido evolucionando y creciendo en mi propia Ruhaniut, siempre han ido apareciendo los libros, los Ramanim y los autores que son los que necesito para cada etapa. Espectacular. Y eso ha sido algo bien sorprendente, una Shulchan para ti impresionante, muchas historias absolutamente que son como de libro, de cómo efectivamente van apareciendo los conocimientos y el estudio que voy necesitando en cada etapa. Ahora, Rab Shaked, con su señora, nos permitió entrar a una comunidad, nos permitió vivir en términos prácticos Torah Mitzvot, empezar a aprender en la vida práctica realmente qué es lo que significaba una vida de judaísmo. Pero no nos resultó difícil, ni tampoco es algo que yo te diría que fue como una luz que se reveló, porque nosotros ya veníamos muy conectados con eso. ¿Sí? Ya tienen el plan, digamos, Sí, proyecto de vida. sí. Wow, increíble. Y digamos, desde ese punto en el que fue tu propio acercamiento al judaísmo, ¿cómo llegamos a ser una persona mashpia, alguien que influencia en los demás y ayuda a conectar? Eso tiene una historia muy entretenida. A ver, tiene dos historias muy entretenidas. Primero, en esa época, dentro de las personas que formaban parte de la comunidad, me recuerdo de que yo me puse a estudiar Derech Hashem solo. Maravilloso. Y fue tanto lo que me gustó y de alguna manera Hashem siempre me ha permitido conectar con todo ese tipo de cosas. Entonces, los javerim que estaban alrededor mío, en algún minuto, se pusieron a estudiar conmigo y empezamos a estudiar de una manera como bien incipiente. Y al final se transformó en, qué sé yo, en un limo de una vez a la semana, nos juntábamos y estudiábamos esto. Y yo tenía mucha facilidad para interpretar y entender. Y en esto ocurrió que vino a Chile
el Rebbe de Cali, Wow. eh, que la verdad un ser maravilloso, el Rebbe de Cali, una kedushá, una cosa impresionante, con ese caftán azul que él tenía, una cosa increíble, increíble. Y entonces, yo era muy nuevito, estábamos casados y teníamos a Yehuda y a él, mis dos hijos mayores de, no sé, 3 años y 1 año y medio. Increíble. Y alguien nos dijo en el sur, nos dijo, oye, ¿por qué no le van a pedir una verajá al Rebbe de Cali? Y bueno, la verdad que vamos. Entonces fuimos con mi señora y él estaba, había una fila, gente que estaba recibiendo, gente para consejos, gente para esto, lo otro. Bueno, y entramos. Él estaba con su shamash, me tomó la mano y apenas me tomó la mano, me dijo, ¿a ti te gusta enseñar? Me dijo, en tu casa muchísima gente va a hacer chuva. Wow. Yo no había empezado a hacer nada. Y entonces me dio algunos consejos, me hizo algunas preguntas y me dijo, ok, me dijo, en tu casa muchísima gente va a hacer chuva. Wow, wow, wow. Increíble. Increíble. Fue realmente una experiencia, o sea, en ese minuto yo no valoré lo que me estaba diciendo, me quedó absolutamente grabado, ok, pero lo vi como algo extraño porque no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo, nada, cero. Wow. De ahí pasó, no sé, probablemente un par de años y, y Rodrigo Strauss, la mamá, que ya era muy amiga con nosotros, la Silvia, me pidió un día si podía conversar con Rodrigo, que tenía un tema que ella consideraba que a lo mejor yo le podía echar una mano. Y entonces me fui a su casa a conversar con él. Y efectivamente, después de que conversamos un rato largo, entonces, ¿Qué edad tendría él en ese momento? 20 años, Ok, un joven, eh, un jovencito. sí, sí, estaba seguro en la universidad. Y entonces, después de conversar largo rato con él, le dije, mira, Rodrigo, yo estoy seguro de que tú vas a hacer chubá, lo veo, lo percibo en toda esta conversación, y en eso quedó la conversación. No pasó mucho tiempo, y Rodrigo un día me agarró, me acuerdo que estábamos en un matrimonio, y me dijo, tengo un grupo de amigos que quieren estudiar. Y yo le dije, Rodrigo, la verdad, no, me dijo, tengo un grupo y queremos estudiar contigo, y yo estoy convencido, hagamos un grupo de estudio. Wow. Y él me convenció. Y ahí se formó el primer grupo de estudio. Y en ese primer grupo de estudio estaba quienes hoy día son, no sé, el rap Dani Segal, Wow. el Cupi, Marcelo Zucker, estaba en ese grupo de estudio. Grande figura, digamos. O sea, habían 10 o 12 nombres, Dani Pupkin, no sé, o sea, habían 10 o 12 figuras que hoy día son ya Baruch Hashem, hombres casados con su familia y que son personas relevantes dentro de la comunidad. Eh, También era un grupo que en ese minuto eran hombres y mujeres, había muchas mujeres ahí también. Y partió así de la nada. Y ¿Y se se reunían transformó dónde? ¿En la Keilah, en tu casa? en mi casa nos reuníamos y estudiábamos, 1 hora y media estudiábamos. Y habitualmente, a ver, estudiamos Mihtan Meliau, estudiamos todos los libros de Rabbi Akiva Tatz de esa época, Bien Wow. Inspirado, La Máscara del Mundo, estudiamos algo de Derech Hashem, para todos los Hagim sacábamos distintas cosas, y entonces se transformó en un grupo. Y lo más importante es que junto con estar estudiando, bueno, empezó la experiencia real del Kiru, que significaba recibir a todos estos chicos Wow. cualquier día de la semana por sus temas, por sus problemas. A cualquier Eh, hora. Todos los Shabbat teníamos a estos chicos invitados, se empezó a convertir en tradición a partir de ese momento durante 20 años, todos los Rosh Hashanah, segunda noche de Rosh Hashanah, segunda noche de Pesach, Sukkot, y empezó entonces a pasar todo este grupo maravilloso de chicos a quienes amábamos por nuestra casa, se convirtieron en parte de la familia, se desarrollaron junto con nuestros hijos. Y este grupo duró 2 años. Como que a los 2 años, no me preguntes por qué, yo sentí que ya, era suficiente y que tenían que ellos también empezar a buscar sus propios caminos. Y formamos un segundo grupo que duró 2 años, un tercer grupo, un cuarto grupo, un quinto grupo, y así se fue dando. La verdad que de esa forma muy espontánea, muy natural, fuimos conociendo a todos estos chicos bueno, Siata Dishmaya resultó.
Y una consulta, ¿esto convivía, era la misma época o era otro periodo en el cual existía en ese momento Morayá o la mía, alguna NRL, alguna No había, información? no había nada de eso. No había nada de eso. Wow, Shoshan Guri tenía a cargo esa Torá y se hacía un trabajo ahí muy importante de Kirub global, pero todavía ninguna de estas instituciones existía. wow, No, maravilloso. la verdad que no. Y cómo, para entender un poco, hoy en día, si tuviéramos que ver, sacar una fotografía de ese momento y traerlo a hoy, ¿cuál es la diferencia que existe entre las problemáticas o los enfoques del Kiru o de las personas que están lejos, los Tinocoche Nishbu, que están en este momento desconectados quizá de su judaísmo, de su tradición? Mira, esa es una muy buena pregunta que todos los Mecarim tienen, porque seminarios en el mundo se están haciendo todo el tiempo respecto de esto. Yo lo he pensado harto, yo creo que hay algunas diferencias fundamentales. Una es que en ese minuto no había teléfono. Ujú. Eh, los chicos de esa generación tenían una característica muy especial y era que eran durísimos, peleaban, olvídate, yo llegaba después de estos shiurim Agotado. a mi habitación y mi señora se mataba la risa, colorado, así, rojo, agotado. Habían algunos que me sacaban cana, en especial Dani Pupkin era así durísimo, el Kubi era dificilísimo y peleábamos, eran batallas campales, pero buscaban de verdad. Había un anhelo, un deseo profundo de conectarse con la verdad. Entonces era una batalla gigante, pero en el minuto que hacían clic, ¡pum! Cambiado. Se abría la puerta y muy rápidamente ellos empezaban realmente a anhelar y desear. Después me contaban las anécdotas, por ejemplo, estudiábamos 1 hora y media, de 9 a 10 y media de la noche, y después se quedaban afuera de mi casa, conversando ellos hasta la 1 de la mañana de lo que habían estado estudiando. O sea, Wow. se armaba una dinámica muy profunda de buscar, de querer saber, de conectarse. Muy orgánica también, creo. Sí, se hicieron todos amigos y vivían juntos el proceso, se acompañaban mucho en el proceso. Yo creo que ahí hay un factor. Un segundo factor tiene que ver que en esa época la capacidad de concentración de los chicos era espectacular, o sea, estaban 1 hora y media estudiando y nadie pestañaba y todo el mundo participaba y eran debate y era, ya al final del periodo, antes de la pandemia, yo ya estaba consciente y todavía seguía enseñando a algunos grupos. La capacidad de concentración era muy bajita. A la media hora ya estaban con su teléfono. Entonces, eso también fue un cambio relevante. Y te diría que quizás el más importante es que en algún minuto, en los últimos, no sé, 8 años, 5, 8 años, no sé cuándo, empezó a entrar dentro de la cultura un valor nuevo que yo creo que arruinó en parte importante la fortaleza del Kirub como se hacía. Y es que este valor que entró fue la tolerancia. La palabra tolerancia se transformó en un Yetzer Hara impresionante, porque al final los chicos venían, te decían, ¡oh, me encanta, me inspira, lo encuentro increíble, fantástico, pero también me encanta el carrete, pero también me encanta esto, pero todo me encanta y todo está bien. Y no hay distinción entre correcto e incorrecto. Todo Wow. tiene su momento, todo puede formar parte del paquete sin necesidad de descartar nada. Y ese valor generacional es muy complejo, muy Súper interesante complejo, lo que decís. muy complejo porque cuando tú sientes que no hay verdad, sino que todo es relativo y todo puede estar bien, eso se aleja extraordinariamente de la visión de la Torá y de lo que Hashem quiere de nosotros. Wow. ¿Y qué, qué, qué crees que buscan las personas hoy en día que podrían encontrar una respuesta en el fondo en el Yahadut, aún en estas circunstancias que quizás son desafiantes? Mira, Ramírez, ¿sí? El vacío existencial que existe hoy día nunca se había dudado en la historia. O sea, incluso en Israel lo veo exactamente igual.
Esta es una generación joven que está muy desconectada de sus emociones, está muy desconectada de, de una actitud resiliente en la vida, eh, mucho tema psicológico, mucha tristeza, mucha soledad, mucha angustia, y por lo tanto, si uno logra hacerlos conscientes que la esencia de la felicidad que están buscando no está en las cosas, no está en tener un like más o un like menos, no está en ese carrete vacío, sino que verdaderamente existe una forma de vivir que te da plenitud, que te da una sensación de sentido, que te entrega realmente una conexión donde se fortalece tu autoestima, donde uno se siente lleno, el clic se hace en forma muy poderosa. Pero es muy difícil llegar a ese punto, porque están desconectados. Y esa desconexión, en el fondo, podría generarse una conexión justamente entre nosotros y ellos. ¿Cuál tendría que ser el factor en común para Mira, poder conectar? mira, hace 20 años toda la conexión tenía su primera prioridad a nivel intelectual. El entendimiento, la razón, la lógica, los fundamentos era lo más importante en un shiur. 100%. Hoy día no va por ahí, porque hoy día toda la gente tiene acceso a toda la información. Ujú. Te metiste a ChatGPT, le hiciste cualquier pregunta, toda la información está, todo el entendimiento está. Lo que no está es conectar con eso, conectar a nivel emocional con eso, conectar a nivel espiritual con eso, darle sentido a toda esa información. El exceso de información provoca parálisis. Por lo tanto, hoy día lo que la gente necesita es entender de qué manera eso conforma un camino que cambia tu vida y que definitivamente te entrega una forma de vivir plena. Excelente. Yo tengo una duda ahí con respecto al enfoque. Digámoslo así, yo siento que el enfoque, yo soy más de la escuela Litaí, muy cabeza, y también hice Teshuvá en ese contexto en el cual quizás lo intelectual era más importante que lo que es hoy en día. Eh, pero veo muchas veces en tu forma de hablar, cuando estudiamos juntos, cuando te escucho hablar, un enfoque combinado, por decir así, entre la Ashkafá, el Itaí y el mundo hasídico o más místico. Me gustaría ver si crees que eso podría ser un factor de conexión justamente para las personas. Mira, Ramírez, sí. Los seres humanos y el yudí en particular tienen una neshama cuyo objetivo número uno en la existencia en un cuerpo físico es despertar. Despertar significa entender quién eres, dejar de vivir como un cuerpo y empezar a vivir como una neshama que está utilizando un cuerpo. Dejar de lado la identidad del ego y lograr captar en esencia quién de verdad eres. Para lograr eso, 100% que necesitas la inspiración que te da la Hasidut, que te da la Primiut, que te da la mística judía. No es posible despertar a esa percepción real de vivir conectado con Hashem, en términos palpables, real, en tu vida, que no sea una figura como el rey que está lejos en alguna parte, sino que lo veas aparecer de una manera concreta, palpable en tu vida. Eso es lo que cambia la vida. Impresionante. ¿Podrías contar alguna historia, alguna anécdota vinculada a esto, vinculada al proceso de Teshuvá, de despertar, sea tu propia historia personal o de alguno de los procesos que hayas visto? Mira, Hashem nos ama de una manera que es imposible de captar para una mente humana, pero sí es vivenciable y sí es experimentable. Una de las formas
más clara en que uno puede conectarse con cómo Hashem dirige tu vida es a través de las sincronías. Era increíblemente habitual durante las clases que de repente a mí se me cruzaba una idea en la cabeza, un ejemplo, un pensamiento que Hashem ponía en mi mente, y cuando yo lo usaba durante la clase, terminaba la clase y alguien se me acercaba y me decía, ¿cómo supiste? ¿Quién te contó? ¿Qué? No, es que justo eso fue lo que a mí me pasó esta semana. No sé de qué me estáis hablando. Esas cosas se volvieron habituales Wow, y eso volvía loco a los chicos. increíble. Ver cómo efectivamente Hashem estaba participando en este proceso y nos mandaba sus señales claras para que lo viéramos y lo descubriéramos, eso era algo que impactaba muchísimo en este proceso. Y era una tras otra historia y otra situación y otra. Entonces se volvió como una cosa de decir, wow, esto es real, esto pasa. Y ese Gesed Hashem, es el amor de Hashem que se está revelando. Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo exactamente igual. Y con respecto a, eh, vamos a decir, eh, esta inquietud, esta búsqueda, eh, ¿qué crees que, que puede llegar, vamos a decir, resumiendo en una frase o un concepto, eh, qué es lo que hoy en día podría resumirse como la clave para generar la conexión que necesitamos para que un yehudí pueda retornar a su yadut o a su identidad? Mira, nuestra generación tiene regalos maravillosos e increíbles, el acceso a toda la Torá, a todos los conocimientos, a lo que uno quiera está disponible. Pero en sí eso mismo también es el Yetzer Hará de esta generación, el exceso de todo. Si tú me preguntas a mí cuál es el elemento fundamental, clave, que marca la diferencia para que Hashem aparezca en tu vida, es el silencio. El silencio. Aprender a buscar tus espacios de silencio. Mira, ¿cuál es la... la hay contexto y hay contenido. ¿Cuál es el contexto donde, donde aparece toda la existencia? Es el vacío. El contexto que hay detrás de todo el ruido ambiental es el silencio. Lo esencial es el vacío y el silencio. Y en los mundos superiores existe el concepto abstracto de lo que es lo sin forma. Nosotros tenemos que tratar de acceder a esa realidad. Y para poder acceder a esa realidad, vivenciarla y experimentarla, adentro nuestro hay que hacer vacío y silencio. Hay que vaciarse y lograr dejar un espacio sin palabras. En ese contexto es donde pueden ocurrir todas las cosas maravillosas de conectarse con Hashem y despertar. Entonces, te vuelvo a decir, el silencio, un espacio de tefilá silenciosa, de itbotetut silenciosa, de itbonenut, de meditación silenciosa, un espacio donde uno puede hacer Heshbon Nefesh, silencioso, meterse adentro profundamente, dejar el teléfono, dejar la televisión, dejar los ruidos, dejar todo de lado y simplemente respirar, conectarse con la pantalla adentro, silenciosa, y permitir que Hashem aparezca en tu vida. Wow, maravilloso. La verdad que en un mundo de tanto ruido, hablar del silencio es algo raro, es algo extraño. Un lujo. Yo creo que es un lujo, sí, incluso creo que es claro que hoy en día hay mucha gente que paga por un poquito de silencio,
poder alejarse del ruido, de los estímulos, de tomarse unas vacaciones del caos. Simplemente para terminar, ya estamos cerca de Shabbat y sé que el tiempo es tirano en ese sentido. Eh, si tuvieses que darle un consejo o, vamos a decir, darle como aliento a cualquier judío de a pie, un yehudí que quiera transitar un camino parecido al tuyo, en el fondo de inspirar, de ayudar a transformar realidades, de conectar, ¿cuál sería el consejo? ¿Qué podría hacer cualquier judío? Hoy te escucha y dice, yo quiero hacer algo por, por Am Israel, por el pueblo, por el mundo. ¿Cuál es el primer paso? Primero, reflexionar hasta convencerse en su vida personal que la vida tiene sentido. No me preguntaste esto, pero es algo que te quiero contar. Dale. La línea conductora de todo lo que yo he transmitido desde el día 1 y hasta el día de hoy, cuando quiero transmitir Torah, es la vida tiene sentido. Esa es la línea más importante de transmisión para un mecarel. 100%. Muy La bien. vida tiene sentido. Estamos aquí por algo. Somos Neshamot única. Nuestra vida es total y absolutamente irrepetible. Hashem espera de nosotros tremendas cosas. Tenemos que descubrir por qué vinimos, tenemos que descubrir cuál es nuestra misión, tenemos que saber exactamente qué es lo que podemos hacer por nosotros, por nuestra familia, por nuestra llamada, por la comunidad, por el mundo. A los 120 años nos vamos a ir y es dramático el imaginarse. Empiezas la transición en lo que significan, ¿no es verdad?, los otros mundos y darte cuenta dramáticamente que desperdiciaste toda tu vida, que toda la vida fue simplemente iterar repeticiones de cosas que no conducían a nada. Entonces, lo primero es dedicarle el tiempo y el esfuerzo para conectarse con, primero, ese convencimiento de debo descubrir qué estoy haciendo acá. Es lo más importante de la vida. ¿Qué Impresionante. estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nacimos en esa familia? ¿Por qué tenemos esta señora? ¿Por qué tenemos este trabajo? ¿Por qué tenemos estos talentos? ¿Por qué tenemos estas dificultades? Todo. O sea, Para empieza eso. por casa. Empieza por casa. El primer paso empieza por casa. Pero Está convencido. un convencimiento de esa realidad, porque eso es lo que te va a movilizar a salir a buscar. ¿Ok? Bien. Lo segundo, descubre qué te inspira. La gente estudia, todo el mundo estudia, mucha gente estudia, lee, estudia, lee, estudia. Y es muy importante y nosotros sabemos que hay que estudiar, ¿no es verdad? Torah, hay que estudiar Talmud, hay que estudiar Alajá, hay que estudiar la Parashá. Está todo fantástico. Pero tienes que descubrir dentro del mundo de la Torah, que es enorme, qué te inspira. Y ese libro tiene que estar en tu velador. No te puedes quedar dormido en la noche sin estudiar algo que llene tu neshama, Oh, que te genere una sensación interna de alimento para tu espiritualidad. Eso te va a sanar de la angustia, eso te va a quitar la soledad, te va a quitar la tristeza, eso te va a llenar de energía, te va a permitir permanentemente mantener una batería interna que tenemos nosotros, que se llama esa Neshama, conectada. Eso es fundamental, descubrir en forma particular qué te inspira y mantenerlo ahí. Luego, hablar con Hashem. Al principio es dificilísimo, pero Hashem contesta. Eso es lo único que quiere, es que despertemos y nos conectemos con Él, que lo descubramos y empezamos a verlo en nuestra vida en cada paso, que escuchemos la voz interna. Para hacer eso es fundamental hablar con Él. Hablar. Él es lo que realmente desea. Cuando nos conectemos con Él y Él se empieza a revelar y empiezas a verlo en cada detalle. Pero primero hay que hablar con Él. Es necesario entrar en eso. La tefilá mecánica, ¿ok? Sin kavaná, sin concentración, sin saber lo que uno dice, sin realmente poner el corazón, no es suficiente. No es suficiente. Eso no abre las puertas. Las puertas vienen desde una experiencia en que uno se rompe, en que uno realmente le dice, Riboino Shelolam, escúchame, acá está tu hijo, desconectado, lo siento,
Ni siquiera estoy seguro, tengo mil dudas, no sé a dónde voy, no te conozco. Ayúdame, ayúdame. Si es real todo esto, ayúdame, muéstrame tú el camino, en quién puedo confiar. Y se abre la puerta, y se abre la puerta. Impresionante, impresionante. Eh, bueno, ya para ir cerrando, la verdad que increíble, ya me inspiraron tus palabras, ya tengo ganas de salir Baruch a, Hashem, a hacer Baruch Abogata Hashem, Kodesh. Baruch Hashem. Eh, pero si, digámoslo así, si tuvieses que dar un mensaje para toda la comunidad, a nivel no a nivel solamente personal, sino a nivel general, ¿qué deberían escuchar? Si pudiésemos poner altavoces en todas las comunidades del mundo, especialmente Latinoamérica, eh, ¿qué es lo que debería decirse en esos altavoces? Si hubiera un mensaje para decir, para comunicar. Wow, esa pregunta me queda grande. Eh, Esa pregunta hay que hacérsela a los Doilim, a los Rabanim. Eh, a ver, en esta época y sobre todo después de lo que hemos vivido en Israel con la guerra y toda esta cosa tan terrible que nos ha tocado pasar y con un auge de antisemitismo tremendo, tremendo, que nos ha vuelto a colocar en la situación de las generaciones anteriores, nos ha llenado de angustia, de miedo, de sentirnos apuntados. Eh, lo primero, no se puede vivir sin comunidad. No se puede. Un yehudí no puede vivir sin comunidad. O sea, el mensaje más potente de lo que está pasando es: vuelve al seno de tu comunidad. Vuelve a participar con tus hermanos. Ellos son los que te quieren, ellos son los que te van a proteger, ellos son los que realmente te pueden ayudar en tu elevación, en tu crecimiento, en tu desarrollo. Vuelve a la comunidad. Un yehudí que hoy día está solo por el mundo, viviendo el mundo gentil y creyendo que va a poder seguir viviendo así, es una fantasía. Es fundamental volver a la comunidad. Y para las comunidades, creo que hoy en día, quizás por primera vez nuevamente, es muy hasú, muy relevante volver a ciertos mensajes que se han ido perdiendo en esta cosa de tratar de no hacer sentir mal a las generaciones nuevas, etcétera, etcétera, y como relativizando muchas cosas. Creo que el EMET es el EMET. Cuando empezamos a relativizar ese EMET y el Kirub justifica el que de repente uno empieza como a dudar de las bases fundamentales de la Torá en términos de lo que es correcto y lo que es incorrecto, de lo que se puede y lo que no se puede. Yo soy hombre de Kirub y entiendo que hay un proceso, entiendo que hay momentos que se pueden decir cosas, que no se pueden decir cosas, etcétera, etcétera. Pero si tú me preguntas a mí, yo creo que ahora, como nunca la gente necesita, el EMET descarnado. La Ya verdad, no hay sí. más, ya no hay más tiempo. No hay más tiempo para que me cuenten cuentos, no hay más tiempo. La verdad descarnada. El que la toma va a dar un salto gigantesco. El que no la toma, la va a escuchar y le va a quedar adentro y le va a permitir efectivamente ir reflexionando en el momento. Pero es muy importante hablarle a la gente con claridad qué es lo que Hashem espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Impresionante, impresionante. Bueno, la verdad que para mí un placer. Sé que podríamos hablar horas y horas y horas y horas y conocer Seguro, más y la verdad que te invito a seguir participando con nosotros, a seguir compartiendo tu conocimiento, tu idea. Ya te molestaremos nuevamente en algún momento para seguir compartiendo cosas en Darjei Noam. Así que un gran placer, un zhut, gracias por estar acá y Shabbat Shalom. Rabbi Lessi, felicitaciones por el trabajo que se está haciendo. Te lo dije yo en varios de los viajes. Yo creo que es un trabajo fantástico con un grupo de chicos que habitualmente no tienen el foco puesto sobre ellos. Y yo tuve la oportunidad, me diste el zehut de hacer algunos shiurim. Chicos fantásticos. Las familias deben estar orgullosas de esos niños. No hay absolutamente ninguna posibilidad hoy en día de no entregar Torah a todos. Y uno se da cuenta que de repente estos chicos en que uno dice, chuta, no han estudiado tanto, no saben tanto,
son muchas veces los que tienen más sed de aprender, los que llegan más lejos, los que dan saltos impresionantes. Hashem nos ama a todos, Hashem nos quiere a todos, y por lo tanto, trabajar en cada grupo es fundamental, muy, muy, muy importante. Y creo que se está haciendo un trabajo muy Hashem. Te deseo mucha selajá, Amén, que amén. efectivamente puedas ver frutos de esto, que te sientas realmente inspirado, motivado, con toda la energía, que Hashem te llene y llene de esa luz para poder ayudar a todos estos chicos a seguir creciendo, y a toda la comunidad. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Un abrazo, Good Chávez. Un abrazo, muchas gracias.